Libro de Yacer, capítulo 38. Eihurí, rey de Silo, vino a asistir a Elón, y él se acercó a Jacob cuando Jacob recogió su arco que estaba en su mano, y con él golpeó a Eihurí y causó su muerte. Y cuando Eihurí, rey de Silo, estaba muerto, los 4 reyes que quedaban huyeron con sus capitanes, y ellos intentaron retroceder diciendo: nosotros no tenemos más fuerza con los hebreos después que han matado a estos 3 reyes y sus capitanes, quienes eran más poderosos que lo que somos nosotros. Y cuando los hijos de Jacob vieron que los reyes que quedaban se removieron de su estación, ellos los persiguieron, y Jacob también vino desde el montículo de Shechem, del lugar donde estaba parado. Y ellos fueron tras los reyes y se aproximaron con sus sirvientes. Y los reyes y los capitanes con el resto de sus ejércitos, viendo que los hijos de Jacob se acercaban a ellos, estaban temerosos de sus vidas y huyeron hasta que llegaron a la ciudad de Hazar. Y los hijos de Jacob los persiguieron hasta las puertas de la ciudad de Hazar, y ellos los golpearon con un gran derribamiento entre los reyes y sus ejércitos, alrededor de 4000 hombres, y mientras ellos estaban golpeando a los ejércitos de los reyes, Jacob estaba ocupado con su arco, limitándose a golpear a tierra a los reyes, y él los mató a todos. Y él mató a Paratón, rey de Hazar, a las puertas de la ciudad de Hazar, y después golpeó a Susi, el rey de Sartón, y a Labán, rey de Beit Jorín, y a Shabir, rey de Macnaimá, y él los mató a todos con flechas, una flecha para cada uno de ellos, y ellos murieron. Y los hijos del Jacob, viendo que todos los reyes estaban muertos, y que ellos estaban quebrantados y retrocediendo, continuaron trabando batalla con los ejércitos de los reyes opuestos a las puertas de Hazar, y aún golpearon a 400 de sus hombres, y 3 hombres de los sirvientes de Jacob cayeron en esa batalla. Y cuando Judá vio que 3 de sus sirvientes habían muerto, él se entristeció grandemente, y su furia quemó dentro de él contra los Emorín. Y todos los hombres que quedaron de los ejércitos de los reyes estaban grandemente temerosos por sus vidas, y ellos corrieron y rompieron las puertas de los muros de la ciudad de Hazar, y entraron a la ciudad para seguridad. Y ellos se escondieron en el medio de la ciudad de Hazar, pues la ciudad de Hazar era muy grande y extensa. Y cuando todos esos ejércitos habían entrado en la ciudad, los hijos de Jacob corrieron tras ellos hacia la puerta de la ciudad. Y 4 hombres poderosos, experimentados en batalla, salieron de la ciudad y se pararon en la entrada de la ciudad, con espadas desenfundadas y flechas en sus manos, y se pusieron opuesto a los hijos de Jacob, y no los dejaban entrar en la ciudad. Y Naptalí corrió y se puso en medio de ellos, y con su espada golpeó a 2 de ellos y cortó sus cabezas con un solo golpe. Y él se volvió a los otros 2, y he aquí que ellos habían huido. Y él los persiguió, los alcanzó y los golpeó y los mató. Y los hijos de Jacob vinieron a la ciudad, y vieron, he aquí, que había otro muro para la ciudad, y ellos buscaron la puerta del muro, pero no la encontraron. Y Jehudá saltó al tope del muro, y Simeón y Leví le siguieron, y ellos 3 descendieron del muro de la ciudad. Y Simeón y Leví mataron a todos los hombres que corrieron hacia la seguridad en la ciudad, y también a los habitantes de la ciudad con sus esposas y pequeños ellos los mataron a filo de espada, y los gritos de la ciudad ascendieron al cielo. Y Dan y Naptalí saltaron hacia el tope del muro para ver lo que causaba el ruido de la lamentación, y los hijos de Jacob estaban ansiosos por sus hermanos, y ellos oyeron a los habitantes de la ciudad hablando y sollozando y suplicando, diciendo: tomen todo lo que poseemos en la ciudad y váyanse, solo que no nos pongan a muerte. Y cuando Judá, Simeón y Leví habían cesado de golpear a los habitantes de la ciudad,
Ellos ascendieron al muro y llamaron a Dan y Naptalí, quienes estaban sobre el muro, y al resto de sus hermanos, y Simeón y Leví les informaron de la entrada a la ciudad, y los hijos de Jacob vinieron a coger el botín. Y los hijos de Jacob cogieron el botín de la ciudad de Hazar, los rebaños y manadas, y se fueron ese día de la ciudad. Y el próximo día los hijos de Jacob fueron a Sartón, porque ellos oyeron que los hombres de Sartón, que habían permanecido en la ciudad, se estaban reuniendo para pelear contra ellos por haber matado a su rey. Y Sartón era una ciudad muy alta y fortificada, y tenía un profundo terraplén rodeando a la ciudad, y el pilar del Sartón era cerca de 50 codos y ancho 40 codos, y no había lugar para un hombre entrar en la ciudad a causa del terraplén. Y los hijos de Jacob vieron el terraplén de la ciudad, y ellos buscaron una entrada, pero no la pudieron encontrar, porque la entrada a la ciudad estaba en la parte posterior, y todo hombre que deseaba entrar en la ciudad venía por el camino e iba todo alrededor de toda la ciudad, y después entraba en la ciudad. Y los hijos de Jacob, viendo que ellos no encontraban el camino hacia dentro de la ciudad, su ira fue grandemente rebullida. Y los habitantes de la ciudad, viendo que los hijos de Jacob estaban viniendo a ellos, estaban grandemente temerosos de ellos, porque ellos habían oído de su fuerza y lo que habían hecho en Hazar. Y los habitantes de la ciudad de Sartón no podían salir hacia los hijos de Jacob, después de haberse reunido en la ciudad contra ellos, no fuera que ellos entraran en la ciudad. Pero cuando ellos vieron que venían contra ellos, estaban grandemente atemorizados, porque habían oído de su fuerza y lo que habían hecho en Hazar. Así que los habitantes de Sartón rápidamente vinieron y quitaron de su lugar el puente del camino a la ciudad, antes de que los hijos de Jacob vinieran, y lo trajeron dentro de la ciudad. Y los hijos de Jacob vinieron y buscaron el camino a la ciudad, y no lo pudieron encontrar. Y los habitantes de Sartón subieron al tope del muro, y he aquí que los habitantes de Sartón vieron que los hijos de Jacob buscaban una entrada a la ciudad, y los habitantes de la ciudad reprocharon a los hijos de Jacob desde el tope del muro, y ellos los maldijeron. Y los hijos de Jacob oyeron los reproches, y ellos fueron muy indignados, y su furia quemó dentro de ellos. Y los hijos de Jacob fueron provocados contra ellos, y todos se levantaron y saltaron por sobre el terraplén con la fuerza de su fortaleza, y por su poderío pasaron 40 codos de ancho del terraplén. Y cuando ellos habían pasado el terraplén, se pararon bajo el muro de la ciudad, y encontraron todas las puertas de la ciudad cerradas con barrotes de hierro. Y los hijos de Jacob vinieron cerca de romper las puertas de la entrada de la ciudad, pero los habitantes no los dejaron, porque desde el tope del muro ellos estaban tirando piedras y flechas a ellos, y el número de la gente que estaba sobre el muro era como de 400. Y cuando los hijos de Jacob vieron que la gente de la ciudad no los dejaban abrir las puertas de la ciudad, ellos saltaron y ascendieron al tope del muro, y Judá fue el primero a la parte este de la ciudad, y Gad y Jasher fueron tras él, y fueron a la esquina oeste de la ciudad, y Simeón y Leví a la parte norte, y Dan y Rubén al sur.